Ya. Excelente, muchas gracias. Bien, quisiera que empezáramos hablando un poco sobre nuestra situación problema. ¿Me puedes decir qué es el cáncer cérvico-uterino y cuáles son sus principales causas? Sí, el cáncer cervicouterino es un cáncer el cual crea tumores y principalmente está en el útero de la mujer. Sus principales causas, bueno, un patógeno causal es el papiloma humano, el cual es un cáncer que se transfiere mediante relaciones. Es una ITC y, ajá, y crea tumores en los genitales de la población femenina. Muy bien, gracias. Ya que tocas el tema sobre el virus del papiloma humano, quisiera que hablaras un poco sobre el ciclo replicativo de este virus. Sí, por lo que investigué, este tiene que ver con las proteínas E6 y E7, las cuales crean neoplasia o tienen que ver, ya que ay, hay una proteína que es la E2 que ayuda a que no se implanten en el RB. ¿Sí, no? Ay, sí lo había estudiado, ¿viste? Sí, el E2 reprime a las proteínas E6 y E7, que son las que crean más que nada como la infección del papiloma. Y también el E2 se implanta en el RB y el RB crea una proteína que es el E2F y el ciclo replicativo avanza mientras hasta que se cree bastante proteína de la E2F. Muy bien, gracias. Conforme avanzamos en la situación problema, ahí sí me escuchas. No, se traba un poquito. Ok, Ya. vuelvo a empezar. Bien, en la fase uno de nuestra situación problema nos piden que utilicemos una técnica molecular para poder identificar al virus del papiloma humano. Tú utilizas la técnica de PCR. ¿Me podrías hablar sobre el fundamento teórico de esta técnica, por favor? Sí, esta técnica se basa en la replicación del ADN, agarrando muestras de alguna célula infectada por el virus. Y lo que hace es, pues, hacer réplicas de ADN y así obtiene células hija. Y así es como nos damos cuenta si la célula sí tiene células cancerígenas o no afectan. Muy bien, gracias. Para la fase 2 de nuestra situación problema, se nos pide que podamos identificar nuevamente mediante una técnica de biología molecular que la infección en nuestros pacientes se encuentra activa. Para esto, tú ocupas la misma técnica, la PCR. Quisiera que me dijeras cuál es la diferencia entre la PCR que utilizas para la fase uno y la PCR que utilizas para la fase 2. Por lo que comprendí, en la fase 2 más que nada sería como la RT-PCR, que esta es por la transcripción inversa. Y de esta manera es como se puede saber si ya la célula ya está infectada, ya, o sea, si es una célula cancerígena y es como podemos detectar algún, no, algún tratamiento posible para este patógeno. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, para la fase número 3, tenemos dos biomarcadores que estudiamos de forma específica, las proteínas P53 y RB. Quisiera que me hablaras sobre la relación que existe entre estas dos proteínas y el cáncer cérvico-uterino. Sí, la P53 está atacada directamente por el papiloma humano y la P53 ayuda con el DNA dañado.
Y la RB lo que hace es que, como le había comentado anteriormente, la proteína E2 se implanta en la RB y esta RB crea la proteína E2F y así es como sucede el ciclo de las células. Muy bien, gracias. Para terminar, quisiera que pusiéramos en contexto el panorama. Si tenemos una paciente que ya sabemos que es positiva para BPH y cuando le hacemos una prueba para las proteínas P53 y RB y encontramos una sobreexpresión de estas proteínas, ¿qué significa para tu paciente, ¿sí? Que es BPH positiva, tener estas dos pruebas también positivas de sobreexpresión a estas dos proteínas? Por lo que entiendo, el P53 ayuda a curar el ADN dañado, entonces es una buena, es un buen resultado ya que ayudaría a curar el BPH o a disminuirlo. Igual la RB lo que hace igual ayuda a que, eh, sí, ayuda a liberar la proteína que nos ayuda a que avance el ciclo de la célula, el ciclo celular. Entonces, según yo, es una buena, es un buen resultado. Ok, muy bien. En esta parte creo que sí te hace falta un poquito, porque normalmente en nuestras células los niveles de proteínas, ya sea P53 o RB, son muy bajos, en algunos casos indetectables, ¿sí? Estas dos proteínas, como lo mencionaste, se activan cuando existe daño al material genético y además de eso, bueno, pues estas dos proteínas pueden activar un mecanismo de defensa de la célula para reparar ese DNA dañado. Si la célula logra reparar ese material genético dañado, puede regresar al ciclo celular y dividirse. Si el material genético no se repara adecuadamente, esta proteína P53 de forma específica tiene la capacidad de desencadenar otro proceso en la célula que no ha sido reparada adecuadamente y lo que sucede es que esta célula, en lugar de poder volver a dividirse, se va a ir a muerte celular programada. De esta manera se eliminan aquellas células que están dañadas en su material genético. Entonces, si nosotros tenemos una paciente BPH positiva que tiene la sobreexpresión de estas proteínas, significa que tenemos una gran cantidad de células con su material genético dañado y por lo tanto estas dos proteínas son un mecanismo de defensa, se están sobreexpresando para tratar de reparar todas estas proteínas dañadas. Eso significaría para nuestra paciente que tiene pues un grado mayor de susceptibilidad para desarrollar el cáncer si no es que ya está establecido. ¿Sí? Muy Ay, sí, silencio. Te pido por favor que le pongas pausa a la grabación.